el año 2022 apareció el primer volumen de Cuaderno de Letra Herido, titulado Hasta perder el aliento, publicado por Tusquets. Este año acaba de aparecer el segundo volumen, Cuaderno de Letra Herido 2, Mis vicios impunes. Esta suerte de bitácora del gran escritor peruano Guillermo Niño de Guzmán. En esta bitácora, como les digo, Willy nos permite aproximarnos a su particular mirada de apasionado de los libros fundamentalmente, pero también de las artes visuales, de la música, especialmente del jazz. Y justamente sobre este libro conversé con Willy hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, pueden buscarlas en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Guillermo Niño de Guzmán aquí, en Letra Capital. Hola Willy, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este espacio para conversar sobre tu más reciente libro, que es Mis vicios impunes, Cuaderno de Letra Herido 2, que es la segunda parte de un libro que ya salió hace un tiempo y del cual también conversamos, y que ha sido publicado por Tusquets en una muy bonita edición además. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo una vez más. eh, por este motivo, que es la aparición que en realidad es la segunda entrega de lo que yo bauticé como Cuaderno de Letra Herido. Es una especie de bitácora literaria que he llevado solo para mí, como una suerte de diario íntimo, pero diario literario, desde hace más de 25 años, y que cuya primera entrega publiqué hace un año y medio, con el título de Hasta perder el aliento, y ahora se trata de la segunda, con el título de Mis vicios impunes. Claro, y como dices en el prólogo, es de alguna manera un homenaje a estos autores, escritores y artistas en general que de alguna manera marcaron, influyeron tu ruta literaria como autor también, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Digamos, hay muchos autores que han influido en mi vida, de lector y también de escritor. Muchos autores que lamentablemente no figuran ahí, ¿no? Porque no se trata de un libro orgánico en el que en el que hago un recuento de mi formación literaria, ¿no? Sino más bien es como un registro de lecturas, hechos literarios, o artísticos. En este volumen quizás no hay tanto de eso, pero en el primero incluí más entradas sobre cine, sobre, sobre arte, ¿no? Que me interesa también bastante, eh, sobre jazz, eh, y otras aficiones. En este caso creo que apenas hay dos entradas sobre cine, y sí hay algo más sobre jazz, Sobre ellas, sí. y en la parte final algunas notas sobre un arte que también me apasiona, que por desgracia ahora parece políticamente incorrecto, como es la tauromaquia. eh, Ignorando que aquí hay una muy fuerte tradición. No es solamente lo que ocurre en Lima, en la Plaza de Hacho, de 3 o 4 corridas al año, sino que hay más de 600 corridas en todo el Perú, ya sea en alguna ciudad de la costa, pero sobre todo en el Ande, porque no hay allí fiesta patronal que se precie si no tiene su corrida de toros, ¿no? Es algo muy arraigado, y que
lamentablemente se está perdiendo en otros países latinoamericanos por una serie de vetos, prohibiciones. Pero aquí se mantiene aún vivo, ¿no? Y es algo que a mí me interesó mucho a partir de mi lectura de Hemingway, Ernest Hemingway, que se convirtió en mi escritor favorito. Y al leer sus textos sobre toros, yo quise saber qué era lo que tanto lo apasionaba, ¿no? Porque yo no era aficionado, había visto cuando era muy pequeño solamente una corrida toda mi vida, que a mí me apasionó por la simple razón de que nunca había visto ese espectáculo. Y llegué a ver a este conocido torero negro peruano, Rafael Santa Cruz, el hermano de Victoria y de Nicomedes. Ujú. Y hasta ahora lo recuerdo eh, dando la vuelta al ruedo con las dos orejas que le había cortado a un toro en una gran faena. Pero obviamente yo no sabía bien lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Eh, para mí era simplemente un espectáculo de, de valentía, de bravura del toro, pero años después entendería que el carácter de ritual que tiene de enfrentamiento entre el hombre y la bestia, ¿no? Algo en realidad de raigambre ancestral, ¿no? Y más aún, o sea, comprendí que era, pese a lo que digan, que era todo un arte. En fin, aquí incluyen el libro incluso algunas notas de comentarios de Vargas Llosa sobre el toreo. Ujú. Ahora, el libro que tiene justamente tus vicios impunes, digamos, como señalas, uno, quizás el mayor, obviamente es el de la lectura, de los libros, ¿no? Uh-huh. Que son muy importantes para ti, pero que te llevan incluso a investigar y a leer sobre los personajes, digamos, sobre los autores, más allá de sus libros, ¿no? Y por ejemplo, me parece genial cuando cuentas que has ido incluso a ver, cuando viajas, a ver las casas donde vivieron los escritores, ¿no? Incluso cuentas una anécdota en la casa de este escritor ruso, Turgenev, que te llegas a sentar en su escritorio. Sí, que estaba prohibido, pero aproveché una distracción de los guardianes, porque quería, no sé, ponerme en el lugar donde escribía Turgenev, que es un escritor que admiro mucho. Sus relatos de un cazador es una obra maestra. Y luego en su dormitorio me hubiera gustado echarme en su cama, pero se veía vieja y pensé que sí podía desfondar, pero a cambio me tendí en su cheslón donde solía leer. En fin. Y otras también, otras visitas a casa de escritores, ¿no? Siempre me ha apasionado. Conozco, que no sale creo en el libro, la casa de Balzac en París también, la maravillosa casa de Victor Hugo en la Plaza de los Vosgos y por supuesto la finca Vigía, la casa de Hemingway en La Habana. Uh-huh. Me falta conocer la casa que dice que está muy bien mantenida de Hemingway en Key West, Cayo Hueso, en Florida, Estados Unidos. Y bueno, también cuento ahí que sí pude echarme en la cama del poeta Robert Graves. Uh-huh. Porque me sorprendió, yo sabía que era un tipo alto y de repente vi una camita. Y entonces, al final, claro, no pude resistir la tentación de, yo no soy tan alto como Robert Graves, y entonces me tendí en la camita y llegué a la conclusión de que esa no debía ser la cama original, que seguro, no sé, la llevaron los hijos a otro lado y esta la han puesto como referencia, ¿no? Claro. En fin. Sí, pues, y bueno, y también cuentas un poco que, digamos, hablando de tu admirado Hemingway,
tienes una pequeña envidia a Bryce, quien se logró ponerse las botas. Sí, en otras épocas dejaban entrar a la casa de Hemingway para que uno recorriera las habitaciones, que no. Es la particularidad, a diferencia de otras casas de escritores que se conservan, es que muy pocas de ellas mantienen el mobiliario original, porque por una u otra razón la familia, los herederos se lo repartieron y entonces se han puesto, al montarse como casa de museo, se han puesto muebles que corresponden a la época pero que no eran del propio dueño de casa, ¿no? Del escritor. En cambio, es la particularidad de Finca Vigía, que está a unos 17 kilómetros de La Habana, que todo está intacto. ¿Por qué? Por la simple razón de que cuando Hemingway se fue de allí un año antes de morirse, fue porque necesitaba atención médica y partió a Estados Unidos. Y él salió sin pensar que no iba a volver. O sea, Venezuela, pues, que era por viaje por unas semanas, y entonces todo se quedó intacto, así como cualquier persona que se va de viaje por un tiempo breve y regresa y encuentra su casa tal como estaba, ¿no? Entonces, claro, ahora, años después, lo único que no está son algunos cuadros que se llevó la vida de Hemingway años después de la muerte, cuando donó la casa a Cuba, al gobierno revolucionario, pero que quiso llevarse unos pocos cuadros, porque Hemingway era muy aficionado a la pintura y la escultura, y tenía el famoso cuadro de Joan Miró, que se llama La Masía, que es una granja nacida en una granja típica de Cataluña. Y Fidel lo concedió, ¿no? Pero dejó, no sé si hay 9.000, 10.000 o 11.000 libros, ¿no? O sea, está ahí su biblioteca, están unos anteojos, está su correspondencia, un montón de cartas que recibió y que no llegó a abrir, por ejemplo, ¿no? En fin, sus escopetas, cañas de pescar y sus botas. Y Alfredo Bryce me contó, como era también fanático de Hemingway, que recordar que él escribió su primera tesis para graduarse en literatura fue sobre Hemingway. Me acuerdo, se llamaba Fusión del diálogo en la narrativa de Hemingway, que por cierto hace pocos años ha sido publicada, no sé si por la Universidad San Martín o Ricardo Palma, pero hay una edición de la tesis que durante años era inencontrable porque algún fanático de Bryce se robó la tesis de la biblioteca de la Universidad de San Marcos, hasta que un amigo de él y coleccionista la encontró en una librería de viejo o algo así y la compró, ¿no? Y se la regaló a Bryce, se la restituyó. En fin, pero el asunto es que él me dijo que recorrió la casa y vio ahí los pares de botas que llevaba para en sus excursiones de pesca o de caza, y comenzó a probárselas, ¿no? Y eso me pareció fantástico porque era realmente, por eso existe la frase, como ponerse en los zapatos de alguien, ¿no? Claro. Entonces se sintió durante unos minutos Hemingway. Es verdad. Pero a mí no me dejaron entrar, te dejan ver solo desde las ventanas. Y lo lamenté porque
A los pocos días conocí a Marcia Leiseca, que era la ministra de Cultura, y que me dijo que si yo le hubiera avisado que iba a la finca Vigía, ella hubiera dado órdenes porque me dejaran entrar y pasear por la casa. Bueno, también por supuesto, está está el hecho de que tú eres un gran lector, Sí. y tú dices justamente en uno de los textos que es como das algunas ideas para la escritura en sí, reflexionas sobre la escritura, dices que un escritor es principalmente un lector, y tú recomiendas leer a los clásicos pero también a los contemporáneos. Y es algo que me llama la atención a mí porque, digamos, a veces conversando con amigos escritores mayores, yo encontraba los dos tipos, digamos, ¿no? Escritores como mi querido maestro Pepe Bravo, Sí. que ya prácticamente en los últimos años no leía cosas contemporáneas, digamos. Leía cosas que no había leído de los clásicos o releía. Pero por otro lado, otro también amigo que fue Miguel Gutiérrez, siempre estaba también, además de los clásicos, estaba muy pendiente de los contemporáneos, digamos, ¿no? Que es tu caso, por ejemplo, ¿no? Que también eres un gran lector, y siempre estás también leyendo también a los contemporáneos, a los más recientes, ¿no? Bueno, pero no creas que tanto, ¿no? Ujú. O sea, mi actitud ha cambiado. Yo creo que cuando uno es más joven, tiende a leer mucho a sus contemporáneos porque le interesa en primer lugar saber qué, qué está haciendo, qué está escribiendo la gente que cultiva tu mismo oficio, Ujú. y por otro, por algo elemental como es que por lo general los escritores contemporáneos escriben sobre temas actuales, y para un lector eh, no sé si es más fácil o simplemente eh, le interesa mucho eh, ser consciente de los referentes de un libro, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando en torno a suyo, ¿no? Le gusta eh, reconocerse a través de las peripecias de, de personajes que, que viven en su propia realidad, ya puede ser la realidad local o puede ser una realidad internacional, ¿no? Pero entonces los referentes están allí presentes. Sin embargo, eh, yo creo que a la par que mantenía ese interés, siempre eh, mantuve la idea de que había que no solo conocer a los clásicos, sino que había que conocer la tradición. O sea, un escritor pienso que tiene que conocer la tradición literaria, ¿no? O sea, cualquier cosa que se escriba ahora, en el año 2024, eh, tiene su origen en los escritores, por decirlo así, eh, del- de los años 20 del siglo pasado, o los escritores del siglo XVIII, o, o remontarnos hasta o del 17. Si uno es narrador, no, bueno, no puede, por ejemplo, prescindir de una novela que del siglo XVIII como eh, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que Ujú. me parece, o el de Diario del Año de la Peste, que era un libro que lo apasionaba a García Márquez, que son, digamos, los precursores de la novela moderna, ¿no? Y luego tienes que remontarte hasta Cervantes, Dante, Virgilio, Homero, ¿no? Todo está implícito en cada frase que uno escriba, porque Ujú. eh,
lo que escribió no viene de la nada, viene de ahí, se va trasvasando de acuerdo a las asimilaciones, influencias que hace un escritor de cada nueva generación, ¿no? De ahí que yo pienso que era importante además conocer no solo la tradición clásica o moderna internacional, sino conocer la literatura hispanoamericana y en especial nuestra literatura, ¿no? La literatura peruana. Entonces yo creo que hasta los años 90 del siglo pasado yo traté de estar un poco al día, ¿no? A la par que seguía profundizando en la tradición, trataba de leer más o menos todo lo importante que aparecía, ¿no? Literatura peruana, literatura hispanoamericana y literatura de otras lenguas. Pero a partir del año 2000 y pico, decidí un poco que ya había cumplido con ese afán, sobre todo de mantenerme al día con lo que se escribía hoy, y decidí leer como debería ser, exclusivamente por placer, por gusto, y reencontrarme con la lectura de autores clásicos, hoy considerados como clásicos, que curiosamente me gratificaban más que muchos escritores contemporáneos, donde encuentro tratamientos muy reiterativos, temas demasiado transitados, que ya no me motivan tanto. No digo, por supuesto, que no existan escritores interesantes, escritores contemporáneos de gran fuste, pero son pocos a mi juicio. Ahora, dada mi experiencia de lector, de tantos años de lector, creo que puedo discriminar mejor y saber cuándo un libro es bueno o no, o cuándo tiene mayor interés para mí, ¿no? Y por eso vuelvo a menudo a autores con los que he tenido una gran conexión en el pasado, y algunos autores cuya obra no he agotado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Robert Louis Stevenson, y todavía tengo libros de él por leer, o de Joshua Conrad, que me apasiona, y no he terminado de leer toda su obra, o de otros autores que apenas he leído y que tienen una obra abundante, que yo he tardado de repente en conocer y asimilar, como por ejemplo este escritor británico que le gustaba mucho a Borges, que es Thomas de Quincy, el autor del Asesinato como una de las bellas artes. Y en fin, otros incluso descubrimientos de autores del pasado, de otras lenguas, que apenas había vislumbrado o oído nombrar, pero que nunca había leído, ¿no? Por eso yo diría que hoy, que no sé, de cada 5 libros que leo, quizás solo uno o un poco más son contemporáneos. La mayoría son escritores de otros tiempos, ¿no? Ahora que hablas justamente de autores que, digamos, no recientes, pero que descubres, pensaba en algo que también comentabas en el libro, Sí. que es como algunas lecturas, ¿no?, te derivan a otras y a otros autores, ¿no? Recuerdo, si no me equivoco, mencionas
que leías a una autora, cuyo nombre no me acuerdo, que había hecho una traducción de un libro de un novelista francés que había resultado ser amante de Catherine Mansfield. Sí. Sí, eso es lo que me gusta mucho, como que la literatura, la lectura de un libro te va abriendo puertas sucesivas, ¿no? Derivando hacia otros autores. Por ejemplo, cuando en mi primera juventud descubrí a Hemingway y leí París era una fiesta, y me encantó tanto el libro que me despertó la curiosidad por saber quiénes eran los autores que mencionaban a lo largo del libro. Por ejemplo, aquellos que había conocido en París en los años 20 y con los que había trabado amistad, como el poeta Ezra Pound, por ejemplo, o el novelista inglés para el que trabajó en una revista llamada Transatlantic Review, que es Maddox Ford, cuando hablaba de Joyce, James Joyce, o de Scott Fitzgerald. Entonces, por ejemplo, de Ezra Pound he leído mucha poesía, incluso los famosos cantos, o según otra traducción, cantares. Me fascina. También mencionaba en el libro a T.S. Eliot, que no me gustaba tanto, pero he valorado mucho La Tierra Baldía, por ejemplo. También, como digo, mencionaba a Maddox Ford, que tiene una novela brillante que no sé si mucha gente aquí en nuestro medio la ha leído, que yo la recomiendo vivamente, que se llama El Buen Soldado, aunque curiosamente no tiene nada que ver con la guerra. Es una gran novela de amor y donde tiene un alarde técnico de una juxtaposición entre el presente y el pasado, que es muy cautivante, ¿no? Y yo diría que revolucionaria para su tiempo. Es una novela escrita en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y entonces es anterior al Ulises de Joyce, ¿no? Que es del año 22. Y bueno, también justamente a partir de Hemingway comencé a leer tempranamente el Ulises, y recuerdo que no tenía tanta experiencia que me atraqué y tuve que dejar el libro hasta recuperarlo 20 años o más después, donde ya con ayuda de una guía, porque hay varias guías para leer el Ulises, ya pude entenderlo y disfrutarlo mejor, ¿no? Igual, en el caso de Scott Fitzgerald, que fue para mí capital el descubrimiento del Gran Gatsby, que me parece una novela corta, fabulosa. Tanto así que recuerdo que hace unos años hicieron una encuesta entre críticos y profesores de literatura y autores de Gran Bretaña y de Estados Unidos para dirimir cuáles eran las 100 mejores novelas del idioma inglés del siglo XX. Y por supuesto, en primer lugar salió Ulises, y en el segundo, El Gran Gatsby, para que vean cómo es. Entonces, y todos esos autores yo los descubrí a partir de la lectura de París era una fiesta, de Hemingway. Y así sucesivamente, ¿no? Va pasando. Eso es lo que me encanta de
de la literatura, de la lectura, que un libro te llama a otro y a otro y a otro así sucesivamente. Ujú. Sí, coincido. Me pasa lo mismo igual también con los libros. No, Y sí. también me pasa con la música. Y hablando de música, por ejemplo, me pasó con un bajista de jazz Ajá. al que llegué por una referencia y unas anécdotas que contó otro bajista, un bajista argentino, contó de este bajista, o sea, Pedro Aznar, Sí. contó sobre Jaco Pastorius, Pastorius. ¿sí? Sí. Y encontré aquí una Sí. anécdota también fascinante, que tú llegaste a escucharlo en un bar, ¿no? Sí, lo vi ahí en vivo. Eh, no me acerqué a él. Lamentablemente estaba en su fase final, pese a que se muere a los 34, 35 años. Eh, pobre estaba muy intoxicado. Y, sin embargo, se reveló ahí como un maestro porque no solo tocó su instrumento, que era el bajo el bajo. eléctrico, Ujú. sino en algún momento le despojó de las baquetas al baterista y se puso a tocar batería, pero muy bien. Y por último, lo sacó de su sitio al pianista y se puso a tocar el piano con una suficiencia que yo me quedé deslumbrado. No, ese es. Por desgracia, meses después tuvo una triste muerte a golpes, por golpes de los guardianes de un concierto donde estaba tocando Santana, porque él quería meterse a toda costa para tocar junto con él. Y no lo dejaron entrar y ahí se produjo el incidente que lo llevó a morir aporreado, ¿no? Ujú. Sí, bueno, y la música pues está muy presente en el libro y en toda tu obra en general. Eh, Bueno, amiga, acuérdate que eh, así como Hemingway me descubrió el toreo, la lectura de Cortázar me descubrió el jazz, que es con El se ha Perseguidor. convertido en mi música favorita. Ujú, Yo soy, digamos, yo vengo de los años 60, el, digamos, la época, la mejor época, no sé, algunos dirán que no necesariamente, pero es la época del surgimiento de la explosión del rock, ¿no? ujú, Y bueno, yo era como todo adolescente de mi generación, yo era rockero, hasta que la lectura de Rayuela y el relato largo El Perseguidor me descubrió el jazz, ¿no? Quise saber, así como en el caso de Hemingway, por qué tenía Julio Cortázar tanta devoción por el jazz. Y entonces me metí a investigar y caray, fue un descubrimiento mayor porque el jazz se convirtió en una de las grandes pasiones de mi vida. ujú. Un poco para terminar, Willy, eh, esta pasión por los libros, por las lecturas, deviene pues en la formación de una gran biblioteca que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos, las ventajas es que muchas veces esos libros que te llevan a otra lectura o que te buscas cotejarlas, las tienes a la mano, ¿no? Eh, y por otro lado también está el tema del espacio, ¿no? Cuéntame un poco, en el caso de tu biblioteca, cómo es una curiosidad mía siempre ver cómo las organizan, digamos, las personas, los lectores, eh, entre Ah, tantos libros para saber ah, dónde encontrarlos, ¿no? antes que nada, eh, quiero recomendar es un librito reciente, Ujú, esta colección Casa del Libro, que son como, no sé si es como especie de cuadernos o libros breves de anagrama. Es, es un librito de este erudito italiano, gran ensayista, Roberto Calasso, que tiene el librito que me cautivó ya desde el título, que es cómo organizar una biblioteca, ¿no? Pues era un gran bibliófilo. Yo recuerdo haberlo visto, pero no me atreví a acercarme en una librería de Barcelona
a donde lo había llevado su editor en español, que era Jorge Herralde, ¿no? Director de Anagrama. En fin, ese librito, por ejemplo, lo recomiendo porque me ha hecho interesarme por autores que incluso, pese, digamos, a mi gran experiencia literaria, que de los que yo nunca había oído nada jamás, ¿no? En fin, pero bueno, yo sí, lo tengo un gran problema con mi biblioteca, porque a mí me encantaría tenerla toda junta y no puedo hacerlo por razones de espacio y debo tener un poco más de 9000 volúmenes. Siempre he pensado que los libros se reproducen como conejos. Tú no sabes cómo van creciendo y van, parafraseando a Cortázar, tomando una casa, ¿no? Entonces, habría que ponerle un coto a eso. Y yo lo hice de una manera que quizá no satisfaga a todos, pero yo me di cuenta desde hace muchos años que tenía que concentrarme, especializarme en ciertas áreas para no acumular tantos libros. Entonces, por ejemplo, decidí concentrarme en literatura, en algunos libros sobre cine, sobre jazz, algo sobre arte y sobre tauromaquia, y prescindir con gran dolor de otras disciplinas, ¿no? Digo, ciencias sociales o de humanidades, libros de filosofía y de historia que me interesan mucho. Tengo algunos, pero decidí ya no coleccionar ese tipo de libros, ¿no? Y ya no te digo, hay otras áreas más, en fin. Y por ejemplo, en literatura, tengo bien organizada mi biblioteca. Una sección es todo literatura peruana. Todo además está organizado por orden alfabético. Entonces para mí es muy fácil encontrar un libro. Literatura peruana. En otros anaqueles está literatura de lengua española. O sea, ya fuera literatura, digamos, autores de la península como autores hispanoamericanos, ¿no? Y el tercer árbol es literaturas en otras lenguas, ¿no? Narrativa, porque poesía tiene otro ámbito distinto, ¿no? Yo aprendí a disfrutar la poesía cuando era muy joven por la sencilla razón de que en esa época, hablo de los años 70, comienzo de los 80, casi no había en el Perú narradores. La mayoría de gente que yo conocía que empezaba a escribir eran poetas, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, y... De hecho, eras amigo de un grupo de poetas que formaron un grupo que creo que es la Sagrada Familia. Sí, yo no sé si me arrepiento de, como diría el viejo Luis Alberto Sánchez, son pecadillos de juventud, porque, bueno, yo era el único narrador del grupo y sí estaba entusiasmado, sobre todo por la camaradería, la complicidad literaria. El problema surgió cuando el grupo quiso adoptar posiciones políticas, y no es que yo estuviera en desacuerdo con ellas. Finalmente
vivíamos en una época de dictadura militar y había que marcar una posición frente a ello. Pero no sé por qué eso causó inevitables desavenencias anterior, en el interior del grupo, ¿no? Y al final yo decidí apartarme y me di cuenta de algo un poco que ha dominado mi vida, que nunca me ha gustado ser miembro de un club, de un grupo, de una facción. O sea, me gusta moverme solo, ¿no? O sea, ser realmente independiente para poder decidir por mi cuenta eh, lo que hago, lo que escribo, y sin tener que consultar mi pensamiento, reflexiones con otros, ¿no? Muchas gracias, Willy. Siempre es un placer conversar contigo. Nada, Carlos. He sido para mí, es el placer. El placer es mutuo. Y amigos, el libro ya está en librerías, yo se lo recomiendo mucho. Mis vicios impunes, cuaderno de letraído, el segundo volumen. Muchas gracias.